¿La publicidad significó para ti un lugar seguro, un oficio alimenticio o la extrañas de vez en cuando? La publicidad es la prima rica de las artes. Toda aquella persona que tiene un manejo plástico del lenguaje, pues tenía que haber pasado por la publicidad o haber considerado la publicidad como un soporte financiero, ¿no? El dinero hoy ya no es un problema. Afortunadamente no. Yo toda mi vida he trabajado escribiendo, solo que escribía anuncios, ¿no? Y si a mí me empezó a ir bien en la publicidad fue porque en la época en que yo empecé a trabajar, el anuncio que más recuerdan de mí es el de Diario Ojo Yungay, ¿no? Esta anécdota Ah, del ¿tú escribiste vigilante. ese Yo de escribí Yungay? me acuerdo, por esa época también escribí el de Bembos, ¿no? La modelo, la chica Borlini que comía su hamburguesa. Ah, un chico que comía su hamburguesa y la chica lo besaba después, ¿no? Todo era cantado, era jingles, eran videoclips con jingles básicamente. Y yo decidí contar anécdotas. Mi pregunta es, ¿te leen estas mujeres en la vida real? Por fortuna sí. Sí, ahora sí me leen. De chicas no, o sea, les parecía raro probablemente tener un padre que se había volcado a la escritura. Y mi madre sí definitivamente me lee. De hecho, yo hice cumplir la premisa de esta novela. Cuando terminé el manuscrito ya estuvo bien editado, bien diagramado, yo lo imprimí, lo anillé con letra grande y se lo llevé y se lo entregué, ¿no? Y lo leyó y fui muy feliz y ella también. Mayo es el mes de las madres y mayo es el mes en el que se ha lanzado esta novela de Gustavo Rodríguez llamada Mamita, novela que no solamente explora los vínculos familiares, sino me parece, hay una novela que está ahí soterradamente contándose y es la novela de un escritor que tiene a un chofer que es prácticamente su cómplice. Chofer con nombre, debo decirlo, altamente funable. Para eso, el día de hoy nos acompaña Gustavo Rodríguez. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido una vez más al Buen Librero. Encantado, Gianfranco, de estar aquí. 2 años ya que no estamos así ante micros, ¿no? Te felicito por todo lo que ha ocurrido desde entonces también Muchas con tu gracias. espacio. Muchas gracias. ¿Has venido con chofer hoy día o no? No, es algo que me permito solo en la ficción. Cuando tú abandonas la publicidad y te dedicas de lleno a la literatura, ¿hubo esta sensación de extrañeza por parte de gente mayor en tu familia, como diciendo, ¿por qué abandonas este lugar seguro Mm. y te lanzas a este vacío ineludible que es la literatura? No lo hubo, Gianfranco, por una sencilla razón, porque mi traslado fue paulatino. No es, o sea, no es como en esas películas de Hollywood, ¿no? Donde uno se amanece con una epifanía y dice, hasta acá nomás, ahora emprenderé mi sueño. No, yo fui eh, dejando ese oficio tan lucrativo de una manera muy paulatina, en serio. O sea, te lo digo de esta forma, ¿no? Cuando yo escribí mi primera novela, La Furia de Aquiles, yo le dedicaba los fines de semana a escribirla y por ahí algún tiempo muerto en alguna filmación en la que estaba, ¿no? Esta novela, Cien Cuyes, los escribí en mi casa completamente. En el caso de Cien Cuyes, 7 horas al día, como si fuera mi oficina, porque ya pude darme ese lujo. Pude darme ese lujo y acomodar mi vida para dejar la publicidad así, ¿no? Entonces no hubo nadie que, que me, que me señalara, ¿no? Como un irresponsable en lo absoluto, ¿no? Que, bueno, en La Furia de Aquiles justamente cuenta su traslado de Trujillo a Lima, lo que Ujú. significó el cambio. Sí. Y das algunos trazos acá también, ¿no? O sea, la relación que tenía con sus hermanos, el Ujú, protagonista, ¿no? Él era el hermano responsable que ujú, buscaba no sucumbir ante la miseria y que encuentra también en la miseria un punto de convergencia, ¿no? Con ese país que está desplomado, ujú. pues, ¿no? Producto de Los 80, los sí. 80, la hiperinflación y las colas Ujú, infinitas, etc, 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 ¿no? Pero por otro lado, sus hermanos encuentran, pues, pandillas o ujú, gavillas de muchachos que los acogen ujú. y demás.
¿La publicidad significó para ti un lugar seguro, un oficio alimenticio o la extrañas de vez en cuando? No, fue un oficio al que me di de lleno. O sea, bueno, vamos a ver dónde hacemos el corte, ¿no? Porque yo empecé muy chiquillo a trabajar en publicidad. A los 18 años yo estaba tocando en la puerta a ver si me daban un empleo y tuve la fortuna de que me aceptaron e hice una carrera meteórica, diría, ¿no? Escribiendo anuncios. Y para mí fue un salvavidas financiero porque mi familia, la familia en la cual me crié, se iba al despeñadero económico. Y felizmente encontré ese oficio, una empresa que me pagó un primer sueldo y me agarré como una garrapata. Y fue lo único que conocí durante un buen tiempo. Eh, pero en un momento dado, algunos años después, el adolescente que había dentro de mí, que había sido muy lector y que había escrito también en la máquina de escribir de su padre, por el mero hecho de escribir historias, emergió de mí. Me dijo, acuérdate lo tanto que te divertías escribiendo en esa máquina de escribir relatos que de repente nadie más iba a leer, pero cómo jugabas y cómo te divertías escribiendo estos relatos, imitando a Cortázar, emulando frases de Borges, ¿no? Emocionado por Juan Rulfo. Este, y volví. Y la publicidad ahí se fue convirtiendo ya cada vez más en una manera de sostener a mi familia, básicamente, ya sin la pasión que la literatura empezaba a hacerme sentir, ¿no? Te preguntaba esto porque hago un poco el símil conmigo, ¿no? O sea, evidentemente la docencia es uno de mis trabajos. Quizás cuando la gente me pregunta qué eres, yo digo a secas docente. O Ujú, sea, no digo necesariamente creador de contenido, digo docente en primer lugar y creador de contenido después. Y hay un tercer lugar que está reservado para la escritura. ujú, Y si en algún momento alguien me dice, Gianfranco, dedícate enteramente a la creación de contenidos ujú, y a la escritura, probablemente siento que me duraría un tiempo, pero volvería o trataría de buscar volver a la docencia ujú. en algún momento, porque es mi pasión, pero siento que la publicidad inevitablemente también tiene algún punto de convergencia con la escritura, porque ambas tratan de contar historias. Ah, pero yo toda mi vida he trabajado escribiendo, solo que escribía anuncios, ¿no? Y si a mí me empezó a ir bien en la publicidad fue porque en la época en que yo empecé a trabajar, todo era cantado, era jingles, eran videoclips con jingles básicamente. Y yo decidí contar anécdotas. Yo no soy bueno escribiendo música, entonces empecé a contar anécdotas, traspiés que le pasa a alguien por no usar tal producto. Y así me hice un espacio dentro de ese oficio. ¿Algún anuncio que recuerdes a propósito de esto? El anuncio que más recuerdan de mí es el de Diario Ojo Yungay, ¿no? Esta anécdota Ah, del ¿tú escribiste vigilante. ese Yo de escribí Yungay? me acuerdo, por esa época también escribí el de Bembos, ¿no? La modelo, la chica Borlini que comía su hamburguesa. Ah, un chico que comía su hamburguesa y la chica lo besaba después, ¿no? Era lamiéndole la mayonesa, creo que era. Sí, 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 sí. Sí, no, uy, no, la cantidad de cosas que he escrito en publicidad es miles de guiones que escribí. Pero, a ver, García Márquez trabajaba en una agencia de publicidad en México mientras escribía 100 años de soledad, o sea, hizo un eslogan para Pan Bimbo. Obviamente se le recuerda por la literatura, ¿no? Sofocleto trabajaba en la misma agencia de publicidad donde yo trabajaba, acá en Perú, o sea, la cantidad de escritores La publicidad es la prima rica de las artes, la verdad. Entonces, toda aquella persona que tiene un manejo plástico del lenguaje, sobre todo en la época en que era menos visual que hoy, pues tenía que haber pasado por la publicidad o haber considerado la publicidad como un soporte financiero, ¿no? Mientras escribías tus cosas, ¿no? A todos nos ha pasado. Y así estuve yo conviviendo entre la publicidad y la literatura hasta que
dejé a la publicidad, ¿no? Y sí, cuando me dices si le extraño, sí, extraño varias cosas, o sea, extraño lo fácil que era ganar dinero. Pero bueno, uno elige a qué pasiones finalmente se va a entregar, ¿no? El dinero hoy ya no es un problema. Afortunadamente no. Soy muy afortunado, honestamente, porque he sido una persona que ha sido ordenada con sus ingresos, lo que ha podido invertir. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que estás en la quinta que siempre quisiste vivir, la de la ficción. Sí, totalmente. Soy muy afortunado. De verdad, tan afortunado soy que a veces me pregunto, bueno, ya, ¿cuándo va a venir la maldición? Siempre estoy con eso, ¿no? Siempre pensando que en algún momento se va a acabar eh, la- el paisaje hermoso, ¿no? Con luz preciosa encima. Siento que puedo ya percibir, y esto te lo venía diciendo también en Senku, es un universo de personajes que tienen ciertos patrones en común, ¿no? Cuando yo leo el título Mamita, por ejemplo, inmediatamente me remito a La risa de tu madre también, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo. Los vínculos filiales me parece que son aquello que más te interesa trabajar en tu narrativa. Sí, creo que nos pasa a todos los escritores, ¿no? O sea, se escribe la novela del padre, la novela de la madre, la novela de los hermanos en conflicto. Este, probablemente si escarbo un poquito más, sea la culpa lo que subyace, entre todo. Yo creo que cuando escribí 30 kilómetros a la medianoche, 100 cuyes de alguna manera, y Mamita sobre todo, hay un tema ahí que subyace. La culpa. En el caso de Mamita, bueno, mi madre en la vida real ya tiene cierta edad, eh, y uno no deja de preguntarse, ¿no? ¿Habré sido buen hijo? ¿Habré estado a la altura del cuidado que ella me dio? Y sobre todo, en estas épocas tan tumultuosas, tan de idas y venidas, ¿no? ¿Le estaré dando el tiempo? ¿No pude estar más tiempo con ella? ¿No? Y sí, yo creo que la culpa atraviesa estos títulos que han mencionado. En la vida real, tu madre alquila un pequeño departamento en una quinta, ¿no es cierto? Sí, en el patio que ella tiene un departamento de un piso y en el patio tiene una habitación que ella alquila, en efecto. Que se ha hecho más o menos conocida en ciertos círculos porque yo de vez en cuando promociono ese cuartito con una foto, ¿no? Y pongo diálogos que suelo tener con ella o los fabulo, ¿no? En todo caso, ¿no? Sí. Pero en ese caso, por ejemplo, tú le estás devolviendo a tu madre algo, o sea, a través del talento que tienes para escribir, o sea, porque una publicación así es inusual. Yo vi y dije, bueno, diálogo, veo y me estaban ofreciendo un cuarto en una quinta, ¿no? Entonces, es un poco devolverle a los padres lo que uno tiene a través de otra mirada, ¿no? Sí, pero es lo que haría cualquier hijo con su padre. O sea, si yo fuera panadero, le haría pan después a mi madre, ¿no? O sea, pero lo único que sé hacer medianamente bien es escribir. Entonces, es a través de estas historias escritas que le devuelvo algo de lo que ella me ha dado, ¿no? Ahora, en esa relación que hay, por ejemplo, con el chofer, él le va contando la historia de la novela que está escribiendo, ¿no? Ujú. Eventualmente. Entonces, lo que ocurre ahí es que el chofer se convierte casi en una especie de confesor. Sí. Bueno, y el nombre también, un tanto funable. Bueno, es un personaje. En Mamita se me ocurrió que eh, podía ser la oportunidad, una buena oportunidad para rescatar un personaje de una novela anterior mía que se llama 30 kilómetros a la medianoche. En 30 kilómetros a la medianoche hay un alter ego mío, que conoce a Hitler, Muñante, este conductor de reemplazo que le toca en aquella novela, ¿no? Y un lector en España hace un par de años, cuando estaba en la gira por 100 Cuyes, me dijo, oye, en esa novela, en 30 kilómetros a la medianoche, hay un personaje que a mí me gustaría ver desarrollado en otro lado. Y así fue, yo creo que es una semillita que germinó finalmente. Si estamos hablando de confesiones, Gianfranco, yo tengo que confesar ahora que el proyecto de escribir esta novela sobre mi linaje materno y sobre todo la historia de este abuelo mítico y mitificado que tuve, el padre de mi madre, en la Amazonía, ¿no? Yo
me propuse escribirlo hace 10 años más o menos. Me salió una novela pseudohistórica, me di cuenta que no era mi registro, dejé abandonado ese proyecto por ahí. Me había documentado mucho para ese entonces, ¿no? Y es después de que escribo 30 kilómetros a la medianoche, que leo o escucho comentarios sobre este chofer, que me digo, pues la solución está acá. La solución es que esta novela que le debo a mi madre transcurre en dos planos, ¿no? En el plano contemporáneo, en esta Lima de hoy, en este diálogo con el chofer y las vicisitudes que implica escribir una novela contra el tiempo, y el recuerdo, ¿no? El recuerdo de las historias amazónicas y la truculencia que hay detrás, ¿no? Del origen de mi madre, ¿no? Ahora, ¿qué tanta distancia hay entre tener un recuerdo mitificado y enfrentarse a ese recuerdo investigándolo? Bueno, hay una distancia enorme, ¿no? O sea, si yo hago un contraste entre la manera en que mi abuela me hablaba de mi abuelo y la manera en que mi madre habla de su padre, o sea, de mi abuelo, y y lo que aparece en las páginas, pues la distancia es muy grande por una sencilla razón. Si yo relatara la historia de mi linaje materno como me lo contaba mi abuela, todo sería hermoso, idealizado. Mi madre además nunca conoció a su padre, entonces es una figura idealizada, ¿no? Buena, tremendamente buena, ¿no? Y tú lo sabes como yo, ¿no? La literatura necesita conflicto. Entonces ahí entra el escritor aguafiestas a dudar, a poner en duda muchas de las cosas que he escuchado, a poner en contexto además el horror de la época en la que se vivió el romance de mi abuela con mi abuelo, que es ligeramente posterior al boom del caucho, esa época tan funesta. Y ya con esos ingredientes ya te puedes ir dando cuenta de que es entre la idealización de mi abuela y mi mamá y mis dudas ya como inquisidor que tiene que escribir, es que en ese contraste yo creo que está una posible riqueza en la lectura de esta novela, ¿no? Hay algo que has mencionado y es cómo pasa esto por el tamiz de la ficción, porque claro, tienes por un lado la historia familiar, por otro lado lo que investigas y por otro lado lo que te sale Sí, en ficción. sí. Entonces, de la intersección de esos tres círculos surge finalmente la voz del autor, ¿no? Que es una nueva ficción, finalmente. Hay hechos incontrastables, históricos que ocurren, fechas, lugares, ¿no? Pero es una ficción más esta novela, es una ficción más que, sin embargo, creo yo hay algunos lectores a quienes ya les empieza a emocionar porque también conecta con su propia ficción, ¿no? Somos ficciones bípedas, Gianfranco, la verdad. Entonces, lo que yo he tratado de hacer, como trato de hacer con cualquier novela mía, es que sea una ficción coherente dentro de su propio universo, ¿no? Alonso Cueto en algún momento me mencionó que el pasado en algún momento siempre nos alcanza y las historias familiares eventualmente en algún momento regurgitan dentro nuestro y salen o aparecen como algo que tenemos pendiente de hacer, ¿no? Bueno, esto que acabas de decir tiene que ver con el argumento central de Mamita, un escritor que tiene que luchar contra el tiempo, o sea, que se da cuenta de que a su madre le queda un solo libro por leer en su vida probablemente, y ese libro lo tiene que escribir él, es saldar esa deuda, ¿no? Pero es saldar esa deuda no solamente de una manera material con un libro, sino también en mi caso, creo yo, lo voy a poner de esta otra manera, Gianfranco. Yo te dije que hace 10 años yo intenté o trataba de escribir una novela que honrara la memoria de mi abuelo ante su hija, ante mi madre, ¿no? Este gran hombre, una época fascinante. Lo que me habría salido hubiera sido un homenaje a este hombre aterrizándolo, probablemente. Lo que me ha salido con Mamita es una contraposición a la historia de ese hombre. Por un lado está este hombre mitificado, Otoniel Vela, pero por el otro lado están las mujeres que me contaron su historia. Mi abuela, mi madre y la memoria de mi bisabuela también, mi linaje materno. Y creo que yo estoy muy contento
finalmente en que esta novela no necesariamente termine homenajeando al gran prohombre, al patriarca, sino homenajeando a las mujeres que usualmente son más anónimas, suelen ser anónimas, ¿no? Y que sin embargo son las que me nutrieron a mí. Yo creo que yo soy escritor finalmente por las mujeres de mi familia, no por nadie más, creo. Bueno, en este caso, a tus hijas siempre les dedicas un post anual en Facebook. De tu madre has escrito la risa de tu madre también y ahora mamita. Ujú. Mi pregunta es, ¿te leen estas mujeres en la vida real? Por fortuna, sí. Mis hijas ahora sí me leen, sí, ahora sí me leen. De chicas no, o sea, les parecía raro probablemente tener un padre que se había volcado a la escritura. Y mi madre sí definitivamente me lee. De hecho, yo hice cumplir la premisa de esta novela. Cuando terminé el manuscrito y estuvo bien editado, bien diagramado, yo lo imprimí, lo anillé con letra grande y se lo llevé y se lo entregué, ¿no? Y lo leyó y fui muy feliz y ella también. ¿Qué opinión te dejó a propósito de eso? Me dijo que le iba a leer 2 veces más, además me lo dijo con alegría, entonces me deja como satisfecho, ¿no? Me Eh, deja contento, la verdad. Me imagino, porque también aquí aparece algo, ¿no? El otro día veía un video de García Márquez hablando a propósito de su madre y decía, mi más feroz crítica fue siempre mi madre, porque ella decía, mira al Gabito lo que ha venido a decir que es ladrón en 100 años de Mm. soledad. Y él dice, pero mamá, es ficción, pero no, yo me acuerdo que tú hiciste esto de niño y de ahí has sacado, y claro, ella me encuentra todos los trucos, dice, ¿no? Se ha dado cuenta que saqueo de la realidad y traslado a la ficción recuerdos que en algún momento yo he perdido de repente, pero que finalmente aparecen ahí como ráfagas, ¿no? Suele ocurrir esto con nuestros familiares, o sea, cuando alguien escribe ficción, es muy fácil confundirlo con la realidad y decir, estás contando la historia de lo que pasó en la realidad. A ver, hay una razón por la cual los familiares de los escritores son los que más, digamos, nerviosos se ponen ante una nueva entrega, ¿verdad? Porque Y los amigos, en el caso de Jaime Bailey. los amigos también, digamos el círculo más cercano, ¿verdad? Además, los escritores somos vampiros, pues, o sea, vampirizamos la vida de otros, ¿no? Y y es natural que haya recuerdos divergentes, definitivamente. El tema es que un escritor tiene las armas para hacer sentir que su versión es más real que otra. Y probablemente ahí esté el gran peligro, el gran peligro para, digamos, la memoria de los demás, ¿no? Es parte de las reflexiones que se hace mi alter ego en la novela, ¿no? O sea, incluso con el mismo personaje con el chofer, ¿no? En la novela. Eh, por eso es que yo tiendo a ser bastante cuidadoso cuando sé que voy a vampirizar a gente que quiero. Yo suelo hacer alguna especie de control de daños previo, advirtiendo que voy a escribir de esto, esto y esto, haciéndolos partícipe de alguna manera, haciendo bromas sobre lo mal que les voy a hacer quedar para que después cuando lean vean que no fue tan mal, ¿no? Yo tengo la esperanza, Franco, de que cuando eh, me baso en personas que me son cercanas, ellas van a entender de que mi aproximación siempre ha sido desde el cariño y la ternura, y que así cuente cosas que pueden ser vergonzosas, van a estar matizadas con el cariño y con un humor que las va a elevar, ¿no? Con un tipo de humor que las va a elevar, sin burlarme de ellos. O sea, yo trato, espero que se note de que yo quiero mucho a mis personajes y les tengo respeto. Y espero que eso quede claro. Ahora, es curioso esto que mencionas, ¿no? Porque el inicio de la novela es justamente con dos personajes rotos, ¿no? Físicamente, el protagonista, porque tiene una pierna rota, Yesada, sí. se ha separado de su pareja, Ujú. y el chofer, lo primero que le dice es, me he separado de mi Sí, esposa. es verdad, no me había fijado en eso. Sí, es verdad. Ahora que lo dices, probablemente
la mejor manera de alcanzar complicidad entre dos personas es contarse o mostrarse vulnerables mutuamente, ¿no? Entonces, cuando ya quitas el artificio de la postura y las corazas, pues yo creo que pueden entablarse una verdadera relación, digamos, más honesta. Y no lo había visto de esa forma. Fíjate, me has hecho ver que sí. Los dos están como queriendo Claro, contención, ¿no? Y la encuentran ya desde las primeras conversaciones. Sí. claro, es como que los dos estamos rotos, Mm, eventualmente estamos en paridad, ujú. podemos mirarnos a los ojos, aunque sea a través de un retrovisor, y podemos establecer un diálogo que nos una en el dolor a tu manera y a mi manera. Interesante eso que hablas, eso que dices, ¿no? Porque paridad es importante. Yo creo que paridad es un concepto que me acompaña mucho mientras escribía las escenas entre el protagonista y el conductor del auto, ¿no? En las escenas contemporáneas. Eh, Porque probablemente dentro de mí siempre hay una ansia, la fe de que eh, derribando algunas barreras simbólicas y sociales, pues podríamos llevarnos mejor como prójimos, como seres humanos en esta sociedad pues tan clasista, ¿no? Y racista. Eventualmente también se refleja en los referentes que tienen, ¿no? Por ejemplo, él le dice, estaciónate en El Dorado, y ahí él dice, bueno, él es de mi época, pues sí me Él sí va a entiende, entender la referencia, claro, que es el único edificio alto que hay en Lince, además, que ¿no? lo había, es impresionante. ¿Sí? Mientras escribía la novela y hacía un recorrido por Lima, Eh, eso me llevó a muchas reflexiones que después se ven en los diálogos, ¿no? Como este, ¿no? En la época en que mis padres se mudaron al Lince, ese edificio, el Dorado, era la única referencia que podías darle a alguien. Ahora el Dorado se pierde entre agujas gigantescas que apuntan al cielo, ¿no? Y ya no podría considerarse la única referencia, ¿no? Bueno, el boom inmobiliario, por un lado, permitió que muchas familias pudiesen vivir, yo digo, encerradas en celdas de Excel, porque parecen Sí, celdas de Excel, también encerradas dentro de las cifras que tienen que producir a cada fin de mes y automatizadas enteramente, en muchos de los casos, pero también acabó con con el sentido de comunidad, con el sentido de que tú puedas salir a la calle y conocer al mm, otro y generar un sentido de pertenencia, es decir, mi barrio, mi distrito, o sea, varios mis que se perdieron y ahora son fue, ¿no? sí, nociones como la del barrio que ya, sí, pues se pierden, sobre todo en estos rascacielos donde el Rappi te lleva la comida, ¿no? Y donde todo está automatizado. Y que además ya no pueden subir, tienes que bajar y tienes que Sí, recoger las cosas ahí, ¿no? se pierden muchas cosas. O sea, yo no sé por ejemplo, ahora si un relato como Por las azoteas de Ribeiro, pues sea Claro, muy entendible por las nuevas generaciones, no lo sé. Ojalá que sí. efectivamente. Ya no hay azotea. Eh, las quintas, por ejemplo, han sido justamente el principal foco de atención de muchas inmobiliarias que han tratado de derribarlas para erigir ahí nuevos Ujú, quintas verticales, pero claro. multiplicadas por 5, ¿no? Sí, bueno, ojalá que las quintas sobrevivan, ¿no? Yo cuando camino por mi barrio y por otros barrios más céntricos de Lima, porque es un fenómeno céntrico, ¿no? O sea, me refiero a los distritos centrales de Lima, me doy cuenta de que sí, son microbarrios finalmente dentro del barrio que espero que no se pierdan nunca. Además, qué curioso que hablas de la verticalidad y estamos hablando de de la horizontalidad también, ¿no? Sí, pues las quintas son un símbolo de ese trato horizontal al que deberíamos aspirar como colectividad, ¿no? Y ahí está el lector en el medio crucificado, dentro de las dos líneas perpendiculares, ¿no? Pienso también, por ejemplo, y esto es algo que también estaba pensando en cómo es que el perro que está justamente en la casa de la madre va midiendo la temperatura de lo que va a ser la futura conversación. En un Sí. inicio lo recibe amablemente y poco a poco va mutando en determinadas acciones que te van indicando cuál va a ser el devenir de las acciones, Es ¿no? verdad, no lo había analizado de esa manera, ¿no? Como la perrita Chelita, ¿no? Como Chelita. un personaje, sí, es verdad, te pone un poco en sobreaviso sobre la atmósfera de lo que va ocurriendo en esa casa y lo que va a ir sucediendo. Sí, probablemente se deba a que
mientras yo escribo las historias que escribo, valga la redundancia, le pongo bastante atención a cada personaje, incluso a los objetos. Y bueno, la perrita no hablará, pero algo tiene que aportar, ¿no? Por eso es que eh, las novelas, los cuentos, son como universos paralelos, pero más perfectos, donde cada componente le hace frente al caos que sí tenemos en la realidad, ¿no es cierto? Es como si los escritores agarráramos referentes de la realidad y los pusiéramos en un universo donde tiene más sentido verlos así ordenados, ¿no? Sí. Hay otro elemento que me llamó particularmente la atención, y es como los personajes secundarios que conforman el panorama también cobran un protagonismo porque instalan dentro del protagonista algún tipo de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, este señor que ve al protagonista salir con su chofer y dice, es una persona mayor, seguramente se sentirá orgullosa de que yo tenga un chofer, o seguramente, Si hubiera sido mi padre, claro. claro, Sí. o seguramente pensará, o sea, que yo tengo algún tipo de privilegio, o lo verá como algo exótico y Ujú, raro, de ujú, repente, ¿no? Y esto conduce y genera el hilo para conectarlo justamente con la posterior escena, que es él yendo a la casa de su madre a visitarlo una vez más, ¿no? ujú. Bueno, es innegable que nuestra identidad se basa en lo que pensamos de nosotros mismos, pero eso está mediado por lo que, por lo que creemos que otros piensan de nosotros, ¿no? Entonces, en esta interrelación con los demás es que terminas gestionando tu identidad día a día. ¿Qué día a día? Minuto a minuto, segundo a segundo, ¿no? Según cómo te miran, según lo que crees que hablan de ti, ¿no? Eso por un lado. Entonces eso no puede escapar de una novela realista en la cual hay tanto contacto con otra gente como aquí en Mamita. Y lo otro que iba a decir ya no sé qué es, pero ya me acordaré. O sea, por ejemplo, hablas de lo que piensan los demás respecto a lo que uno hace y que también está mediado pues por temas generacionales y Ah, demás, sí, ¿no? ya me acordé que te iba a decir. Y lo otro es que eh, mis novelas y sobre todo esta y 30 kilómetros a la medianoche tienen mucho que ver con la asociación de ideas, porque cubren trayectos, conversaciones que se dan en un supuesto tiempo real. Entonces yo necesito encontrar las excusas para que los temas vayan aflorando y parezcan naturales, espontáneos mientras los vas leyendo, ¿no? Sí hay un trabajo mío especial para encontrar estos estímulos alrededor de los personajes para que la conversación siga fluyendo. Esto también es muy de la publicidad, es decir, el publicista tiene que estar atento a los referentes para poder trasladar eso a un lenguaje que la mayoría de personas también puedan entender. Pero, digamos, ahora estás también en una especie de descanso del guerrero, luego de haber ganado el premio Alfaguara en 2023 con 100 cuyes, tuviste un año Ujú, ajetreadísimo, de feria en feria, ujú. y recién pudiste parar en 2024. Sí, y fue el año en que escribí Mamita, fue el año que escribí y va a empezar el ciclo nuevamente, o sea, ahora me toca viajar por Mamita, que son temas extraliterarios en realidad, que no todos los escritores tienen por qué gustarle, ¿no? Ni ser aptos para ello. Yo, por fortuna, sí me siento cómodo con esa dimensión del trabajo. Y sí, el próximo año, yo ya tengo ya un proyecto de novela para el próximo año, sí. Siempre que a mí me preguntan sobre los escritores peruanos que son más prolíficos, digo Gustavo Rodríguez de inmediato, una novela por año, No casi. tanto, o sea, sí, 2.5, sí, más o menos, sí. Más o menos le peguen el palo. Sí, Ya. 2.5. Sí, pero últimamente, ¿no? Últimamente porque como te dije hace un ratito, ya me puedo dar ese lujo. Ya me puedo dar ese lujo, pero era un lujo que como mis primeros escritos no podía darme, ¿no? Yo escribía donde podía, como podía, y entregaba, y hasta que se pudiera de nuevo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Ya que estamos en plan de confesión, yo también me pregunto, ¿no? O sea, ¿cuántas novelas más podré entregar? No lo sé. Una más, dos más, quizá, antes de que venga el declive, no lo sé. O sea, o sea, es algo de lo que no estás enteramente seguro todavía. Sí, no lo sé. O sea, yo sé que el declive mental de una persona arranca así en cierto momento,
y no quisiera verme cometiendo torpezas ya sin darme cuenta, ¿no? Ojalá que tenga buenos asesores, mi familia, mis amigos puedan decirme, ya, déjalo ahí. ¿Es momento de irse a la chacra o de vender cuyes? Exactamente, sí, que no está nada mal, no está Es nada un buen mal. negocio, ¿no? Bastante ¿Vender lucrativo. cuyes? Sí. No sé. No sé, me Me imagino. dejaste la incógnita la vez pasada, ¿no? Porque, Ah, con 100 cuyes, claro, sí. porque la vez pasada dije, ¿cuántos cuyes se necesitan para ganar un Alfaguara, ¿no? Ah, Y ahora pues me dices que te vas a la chacra, entonces te vas ahí sí, con el estoy con mis, pantalón de... con mis zapatillas de chacra, porque de aquí me voy a la chacra, que es un espacio que he descubierto en los últimos años, gracias a mi novia. Me siento muy, muy feliz ahí. El ser humano necesita verde. O sea, nuestro llamado genético nos dice, necesitamos espacios, ¿no? Y volviendo a lo que hablábamos, ¿no? Es una pena que vivamos apiñados entre edificios, entre concretos, sin esa oportunidad, ¿no? De airearnos. Yo ¿Sí? tengo una mala noticia, este programa no se va a ir a verde, se va a ir a negro porque ha llegado a su fin, quiero agradecerte. Sí, tan pronto. Sí, Mira tú. es que la conversación ha fluido bastante bien y de verdad te agradezco el que hayas venido. Gianfranco, al contrario, me he sentido muy cómodo. Esto ha volado. Muy bien, para bien. Muchísimas gracias. Con nosotros será hasta la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal. Y sí, lean Mamita de Gustavo Rodríguez. Nos estamos viendo. Chau, chau.